Desde la década de 1930, Estados Unidos no había aumentado de una manera tan radical el nivel de aranceles para todos los países del mundo. Con esta orden ejecutiva, el presidente Trump estableció un arancel universal del 10% a las importaciones de todas las naciones. Además de aranceles recíprocos a más de 60 países con los que Estados Unidos tiene un déficit comercial y que entrarán en vigor en los próximos días. El 5 de abril, el arancel base del 10% para todos los países y el 9 del mismo mes las tasas recíprocas más altas. El país más afectado es China, pues los bienes importados de este país pagarán un 34%, pero en la práctica se suman a la tasa anterior del 20% previamente impuesta al gigante asiático, lo que significa que la tasa total será del 54% cuando estos aranceles entren en vigor. Si observan eso, China, primera fila. China, 67%. Son aranceles cobrados a Estados Unidos, incluyendo manipulación de divisas y barreras comerciales. Los que ven bien, los que ven mal. No queríamos traer. Hace mucho viento aquí. No queríamos sacar los gráficos grandes porque no tenía ninguna posibilidad de mantenerse. Por suerte, venimos armados con un gráfico un poco más pequeño. Así que 67%. Vamos a cobrar un arancel recíproco reducido del 34%. En otras palabras, ellos nos cobran, nosotros les cobramos menos. Entonces, ¿cómo puede alguien molestarse? Lo estarán porque nunca le cobramos nada a nadie, pero ahora vamos a cobrar. Y los de la Unión Europea, un 20%. Piensan en la Unión Europea, muy amigable, nos estafan. Es muy triste verlo, es patético, 39%. Les vamos a cobrar el 20%, así que les estamos cobrando prácticamente la mitad. En el jardín de la Casa Blanca mostró este gráfico detallado con los aranceles de Estados Unidos sobre las demás importaciones, como Corea del Sur con el 25%, sobre Japón el 24% y 32% sobre Taiwán. En el caso de América Latina, la gran mayoría recibió el arancel mínimo fijado por Trump del 10%, entre ellos Colombia, El Salvador, Argentina, Chile y Brasil, mientras Venezuela obtuvo el 15% y Nicaragua el 18%. Los bienes que estarán exentos de los aranceles de Trump serán artículos como el acero y aluminio, además de autopartes ya sujetas a aranceles, cobre, productos farmacéuticos, semiconductores y madera, plata en lingotes, energía y otros minerales no disponibles en Estados Unidos. Trump anunció estos aranceles de manera unilateral porque tiene formas de hacerlo legalmente y sin la aprobación del Congreso. Por ahora, Canadá y México estarán exentos de la tasa arancelaria base del 10% y tampoco les aplicarán los aranceles recíprocos, prorrogando así la pausa que había determinado el gobierno estadounidense hace un mes para los productos cubiertos por el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. Sin embargo, el impuesto del 25% anunciado a principio de este año sobre otros bienes importados de los dos países continuará vigente. Las reacciones internacionales no se hicieron esperar. El primer ministro de Canadá prometió represalias. El presidente Trump acaba de anunciar una serie de medidas que cambiarán radicalmente el sistema de comercio internacional. Con ello, ha preservado varios elementos importantes de nuestra relación comercial entre Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, los aranceles al fentanilo siguen vigentes, al igual que los del acero y el aluminio. A partir de esta tarde entrarán en vigor los aranceles a los automóviles. Esta serie de medidas afectará directamente a millones de canadienses. Vamos a combatir estos aranceles con contramedidas. Otro de los primeros mandatarios en reaccionar negativamente fue la primera ministra italiana Giorgia Meloni, considerada cercana al presidente Trump. La introducción de aranceles por parte de Estados Unidos hacia la Unión Europea es una medida que considero errónea y que no conviene a ninguna de las partes. Haremos todo lo posible para trabajar hacia un acuerdo con Estados Unidos con el objetivo de evitar una guerra comercial que inevitablemente debilitaría a Occidente en favor de otros actores globales. En América Latina, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó este miércoles un proyecto de ley que permite tomar medidas de represalia contra países que impongan barreras comerciales.
Bueno, ahí les hicimos a ustedes el panorama general de estos aranceles, los países que tienen más, los países que tienen menos, los que están bravos por los aranceles, otros que no han dicho absolutamente nada. Por aquí es mejor que no digamos mucho porque la sacamos barata, ¿no? Muchos dijeron, ojalá que el presidente va a poner trinos porque, bueno, es un 10%, y muchos van a decir, oiga, pero Giovanni es 10%. Sí, pero hay de 35, sí, claro. Hay de 18, hay de 15. Técnicamente la sacamos barata. ¿Pero qué ha dicho el gobierno? Pero el presidente ya reaccionó. No sabemos si va a ser el único trino del presidente Petro, pero por lo pronto un trino de 9 párrafos hacia las 5:30 de la tarde, donde, bueno, quizá lo que más llama la atención es el último párrafo, porque él allí dice que se van a subir los aranceles donde Colombia esté perdiendo demasiados puestos de trabajo. Esto fue lo que dijo el presidente. El gobierno estadounidense cree ahora que subiendo aranceles a sus importaciones en general pueda aumentar su propia producción, riqueza y empleo. En mi opinión, puede ser un gran error. Nosotros bajamos aranceles a lo que permita desarrollos industriales más avanzados en Colombia y elevamos aranceles a lo que nos impida producciones avanzadas o estratégicas en el país. Bueno, y de otro lado, desde la Casa de Nariño reaccionó la canciller Laura Sarabia. Ella dijo que el gobierno analiza las medidas para proteger las exportaciones y que van a revisar lo estipulado en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos para verificar si los aranceles podrían afectarlos. Esta es una medida global en el cual se impone el 10% de aranceles a todos los países, incluido Colombia. Esta es una medida que no es discrecional hacia nuestro país, no es discrecional hacia el gobierno del presidente Gustavo Petro, y en este momento junto al Ministerio de Comercio, el Ministerio de Agricultura y los demás sectores estamos analizando las medidas, sobre todo para proteger nuestra industria nacional y a nuestros exportadores. Trabajaremos de la mano del sector privado. Estas son unas medidas que se estarán revisando junto al Ministerio de Comercio, de revisar lo estipulado en el Tratado de Libre Comercio y lo que se establece la Organización Mundial del Comercio. Ahí lo que dice la canciller Laura Sarabia tiene un aspecto bastante positivo, y es que esta situación va a terminar colocando al gobierno y a los empresarios a trabajar en equipo. Pues ojalá. Ya varios gremios dicen que esto va a afectar fuertemente la economía, a pesar de que es de los que menos recibimos aranceles, pero nos va a afectar y nos va a afectar duro. Otros dicen que esta medida es ilegal porque está en contra de lo que está escrito y firmado por los dos países en el Acuerdo de Libre Comercio. El director de Fedesarrollo señaló que la medida afectará a cerca del 30% de las exportaciones colombianas. Cerca del 30% de las exportaciones anuales que hace Colombia están dirigidas a Estados Unidos. Entre otras cosas, el petróleo y las flores, como dos productos emblemáticos hacia ese país. Esto implicaría un aumento en el precio de nuestras exportaciones, lo cual se traduciría en una menor demanda de exportaciones, una caída del comercio que podría tener consecuencias en términos de los ingresos en dólares para nuestro país. Sin embargo, para la presidenta de AmCham, a Colombia lo seguirán viendo con buenos ojos en Estados Unidos. Los productos colombianos siguen siendo competitivos en el mercado estadounidense. Tomemos el caso del café. Colombia es el segundo país exportador de café a Estados Unidos, y aunque se enfrenta a un arancel del 10%, este mismo porcentaje aplica para Brasil, su principal competidor. Mientras que Vietnam, otro gran proveedor, enfrenta un arancel mucho más alto, del 90%. Esta diferencia abre una oportunidad para Colombia en ese mercado. Por su parte, el presidente de la Sociedad de Agricultores indicó que sin duda las medidas adoptadas por Donald Trump son negativas para los productores y la generación de empleo en el campo. ¿Qué puede llegar a pasar con el empleo de nuestra caficultura, de la producción de flores, de banano, de aguacatejas, de aromáticas, de panela y de muchos otros productos que con mucho esfuerzo salen de los campos de Colombia a los Estados Unidos? Para Analdex, los productos que se podrían ver más afectados con la medida son el café, las flores y el banano. La noticia en general es mala porque pues estamos restringiendo el comercio, estamos poniéndole barreras al comercio, y eso no resulta bueno. El exministro de Agricultura, Andrés Valencia, señaló que la medida adoptada es ilegal en el marco del TLC con Estados Unidos, lo que podría impactar más de 14.000 millones de dólares. Mauricio, Paula, llegó el día. ¿Y ahora qué? La pregunta es esa. ¿Y ahora qué? El día de la liberación. De la liberación. ¿Cómo decía el Chapulín Colorado? Ay, oiga, Mauricio, hoy me encontré con unas personas cuando
Cuando Paula me mandó a hacer el mercado de la tarde, que ella me manda, entonces tengo que ir a traer café y Y usted pan de es súper obediente, hace caso, sí, claro. Entonces, que le manda saludos un televidente, Nelson y Diana. Que a usted le cae gordo a Diana, pero que a Nelson no. Pero bueno, muchas gracias. Hoy día de la liberación, como decía el Chapulín Nelson Colorado. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Porque ese 10%, aunque uno diga, la sacamos barata, nos pega y nos pega duro. No, claro, por supuesto. Además, un país que depende tanto de lo que exporta hacia Estados Unidos. O sea, ese es nuestro principal socio comercial, lo hemos venido diciendo desde que empezó Donald Trump a contar que le iba a imponer aranceles al mundo entero y no sabía si íbamos a estar ahí o no íbamos a estar ahí. Pero el cuento, he escuchado a muchos expertos y creo que comparto ese concepto cuando dicen estamos entrando a navegar en un abismo. Porque aquí nos estamos devolviendo a esa época que empezó en los 90 a cambiar, estamos devolviéndonos a antes de eso de que pasó en los 90, cuando el mundo se empezó a hacer todo solamente uno y empezaron a interlazarse las cadenas de valor. Eso lo estamos echando para atrás. Entonces yo creo que realmente aquí nadie sabe esto en qué va a decantar. Mire, hay un tema que me deja medianamente tranquilo y es, bueno, Colombia. Su principal rival, por ejemplo, en temas de café, tiene el mismo arancel. Brasil sí, el mismo. Y Vietnam, que es y Vietnam tiene el 90. Tiene un arancel de 90. 90. Eso nos hace competitivos. O sea, en el fondo, si usted lo mira, pues hay una ventana de oportunidad. Ahora lo que se necesita, y me quedo con la frase de Laura Sarabia que me parece muy buena, esto va a hacer que tanto los gremios, el sector privado y el gobierno trabajen en equipo. Pues ojalá eso pase. Yo me quedo con eso, porque si eso pasa, es positivo. Ahora. Mire, toda situación, usted le puede traer algo bueno. De todo lo que le pasa a uno en la vida, uno tiene que sacar lo bueno. Mire, ¿qué tal que esto termina haciendo que el sector privado y el presidente se reconcilien y empiecen a buscar estrategias, diversificar mercados? ¿Usted cómo la ve? Ojalá eso pasara. Ojalá fuera así. Yo dudo mucho que el presidente se eche para atrás. Por el momento ha sido cauto. Afortunadamente viene escribiendo trinos tan largos que es difícil entender el mensaje central. Y el mensaje central que en otros momentos son esclavista, fascista, blanco, heteropatriarcal, no sé qué, si sé cuánto. Aquí está ahí enredado en que Estados Unidos se equivoca con lo que está haciendo, pero Colombia puede hacer algo análogo, pero qué sé yo. Y allí, coincido con Giovanni, la voz de Laura Sarabia ha sido tremendamente sensata, tremendamente razonable. 2 o 3 reflexiones de lo que significa todo esto. La primera, Paula decía, nos estamos devolviendo en el tiempo a las épocas en que el libre comercio no imperaba y la globalización no era la fuerza dominante en la economía mundial. Si nos devolvemos, ustedes se acordarán de 2 expresiones. Crisis del año 29 y la Gran Depresión de los años 30. ¿Por qué me voy tan atrás? La crisis del año 29 en Estados Unidos, pero traducida al mundo, fue una crisis de origen bursátil. Pero en los años 30, a partir de la recesión que se empezó a generar en el 29, vino una guerra comercial. Se empezaron a poner aranceles los unos, aranceles los otros, y evidentemente, cuando un país le cierra el mercado al otro, y el otro al otro, y el otro al otro, deja de haber ventas entre países y eso baja la actividad económica. Depresión de los años 30. Primer impacto general en el mundo, va a haber menos crecimiento por incertidumbre, por zozobra y por falta de comercio internacional. Segundo impacto en el mundo, va a haber más inflación o por lo menos la inflación se va a reducir menos rápido de lo que se venía reduciendo. ¿Por qué? Porque productos de necesidad en distintos países ahora van a tener aranceles. Por lo menos en Estados Unidos esto le va a costar 1 punto más o 1,5 puntos más de inflación todas estas medidas. ¿Eso qué significa para Colombia? Menor dinamismo internacional, menor crecimiento para toda América Latina, incluida Colombia. Mayores tasas de interés o menor caída de tasas de interés, pues a nosotros también nos toca detener un poco la caída de las tasas de interés. Ustedes ya vieron que al comienzo de esta semana Colombia, el Banco de la República decidió no bajar tasas de interés en esta ocasión y ahora con esta decisión de Donald Trump la cosa se complica aún más. Y en medio de eso, más desaceleración global afectando a Colombia y mayores tasas de interés o por lo menos menos reducción de tasas de interés afectando también a Colombia, ¿quién podrá defendernos? Decía Giovanni. Ahí hay una estrategia que hay que buscar. Hay gente que dice, vean, nuestros competidores también tienen el mismo 10% de aranceles, eso no importa. Pues claro que importa, porque los importadores de Estados Unidos ahora tienen que pagar más por los productos de todo el mundo, incluido Colombia. Van a importar menos y eso nos va a afectar a nosotros. Colombia debería sentarse a
ejecutar una idea que empezó a sonar en las redes esta tarde en Colombia. Sentarse a negociar que Estados Unidos baja los aranceles y Colombia le baja los aranceles. Esa negociación bilateral le daría inmensas oportunidades a Colombia de tener ventajas frente a sus competidores, nos aliaría más a los Estados Unidos, lo que nos puede representar ventajas a la hora de la potencial desertificación, y fuera de eso le permitiría al empresariado colombiano tener un proyecto conjunto con el gobierno del presidente Petro, tener un proyecto conjunto con la administración Petro. Dudo que eso suceda, entre otras cosas, ¿por qué? No hay ministro de Comercio Exterior nombrado en propiedad. Buen punto, ¿no? Empecemos por ahí. Buen punto, buen punto. Oiga, sí. Pero ¿qué les parece? Sí, pero está Cielo Rusín, que llega a Cielo Rusín, que es una mujer berraca, sensata, que ha hecho su trabajo. Pues algunos tendrán diferencias, unos no les gusta, a otros sí les gusta, pero es una mujer que está haciendo su trabajo, lo que le toca hacer mientras tanto. Ahora sí, deberíamos ya tener el ministro de propiedad, claro, sea pues, ella o sea quien sea, muy porque... importante. Pero me sigo quedando con esa buena opción de que pueda darse un trabajo en equipo. Ojalá. Es que sería buenísimo. Y esa negociación bilateral, algunos dicen que lo que está haciendo Donald Trump es creo que eso es a lo que le convertirse apuesta a Trump. en el centro de unas grandes negociaciones globales, ¿Lo es? como se han dado en el pasado. ¿Lo es? Entonces negocio con usted, Y no negocio me con usted, parece negocio con descabellado usted. que lo logre, porque está rinconando al punto que la contraparte le va a tener que decir eso. Exacto, y Colombia tendría que tomar la delantera y estarse calladito, nos favorecen en la cuestión de la desertificación, nos favorecería comercialmente. Ojalá alguien haga caer en razón al presidente Petro, o por lo menos mueva las cosas sin que el presidente Petro se alborote, para lograr una negociación. Ahí es clave la canciller. La diplomacia Ahí es es todo. clave la canciller. Todo. Y creo que la canciller está haciendo su trabajo en eso, porque de verdad me quedo con esa frasecita. Hay dato de Canadá, ¿no? Sí, porque ustedes saben que esto es una noticia en desarrollo y nos acaba de informar nuestro equipo de Internacional que el Senado de Estados Unidos votó a favor de aprobar una resolución, ojo a esto, que impide que entre en vigor los aranceles de Trump a Canadá. Ah, claro. Falta que esto pase por la Cámara, pero lo curioso de este dato es que algunos republicanos votaron a favor de rechazar esos aranceles. Es que Estados Unidos, yo creo que esa sí es una metida de pata de Trump. Es que con Canadá usted no pelea porque es su vecino. Pero es que, Su vecino. pero es que fuera de eso, recordemos que una de las dos banderas de Donald Trump para reelegirse, una fue la migración y otra fue la inflación. Y estas medidas son claramente inflacionarias. Claro. Sí. Pues obviamente encarecen todas las importaciones, elevan los precios a nivel doméstico. Y hay dos países con que Trump no debería, ni con Canadá ni con México. Pues esa sí es una bobada con B. Oiga, sí sabe que ha estado a punto de meter la pata en No, el usted está últimamente terrible. Eso no es lo que yo le he enseñado, Giovanni Celis, por favor. Recordemos algo que nos decía Juliana en la nota. Canadá y Estados Unidos, Canadá y México mantienen los aranceles cero para lo que está dentro del tratado, dentro del NAFTA, el antiguo NAFTA que ahora se llama distinto. Y lo que está por fuera de ese acuerdo tiene 25%. Es decir, están más fregadones que los que tenemos 10 en este momento. No, entonces, ese es el estatus. Bueno, pero sobre eso... Tener el 10 en medio de todo, No es mala noticia. Mire que lo dice María Claudia sacarla barata. Ella lo dice, pero sí tengo una duda respecto a lo que decía la canciller Sarabia, que van a revisar a ver qué cosas de lo que ha anunciado hoy Trump afectan o no el Tratado de Libre Comercio que tenemos. Pero es que resulta que Donald Trump está argumentando que se está afectando la seguridad nacional. Sí, bajo ese argumento, claro. Eso le da la licencia salir para saltarse todos los acuerdos como lo está haciendo. Entonces yo sí creo que pues expectativas sobre eso, ¿no? Mire, vamos a tener Trump para rato, de largo, con noticias que están siendo a nivel global. Vamos a ver mañana la emisión de mañana. Conéctese, como siempre, en Red Más Noticias, porque le vamos a contar ya mañana cuando se despierte Europa. Claro, es que a las 4 de la tarde, hagamos las cuentas, Mauricio, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... O sea, a las 4 de la tarde en Washington es la medianoche en Europa. Ni qué decir de China, que están en la madrugada. Entonces, espere que se despierten los chinos. Y espere que los chinos de la China, no los chinos chiquitos. Espere que despierten los chinos y espere que se despierten los europeos y los asiáticos a ver cómo reaccionan. Sí, señor. La mañana a las 7, 8 de la mañana ya tenemos a medio mundo diciendo, Por eso yo ¿qué le pasó? decía, esto está La en desarrollo. misma bolsa de Estados Unidos, aunque ya había cerrado, tiene unas negociaciones de futuros, es decir, se cerró la bolsa, pero se empieza a negociar lo de la jornada siguiente de manera adelantada. Caída mayor al 2%, 2,4% caída en esos futuros que son un indicio de lo que va a pasar al día siguiente. ¿Por qué? Pues porque es que esto para la economía es fatal. Es fatal.